Me complace una vez más estar con ustedes en nuestro programa De Vuelta con la Historia y más tratándose del invitado que quiero presentarles en esta ocasión. Se trata de una personalidad que vivió esos años dorados de Buenaventura en los años 60 y 70, esas décadas en las que la ciudad se distinguía por recibir a muchos visitantes internacionales, donde hay toda una generación de personas que recuerda con mucha nostalgia y por supuesto con alegría la festividad, la capacidad de asociación, las amistades que se tejían y más con el invitado que hizo parte del mundo del espectáculo, de la narración deportiva, de la animación. Se trata de Jairo Salamando Ochoa. Para nosotros es un auténtico gusto tenerlos en este programa en el cual queremos viajar por esas nostalgias personales que siguen siendo tan vívidas en la memoria de personas como usted. Así que un gusto tenerlo en nuestro programa. El gusto es para mí. Muchísimas gracias, Jersahí, tener esta oportunidad tan bella y de mucha nostalgia, saber de que lo tienen a uno en cuenta pues, para revivir estas historias maravillosas de Buenaventura. Bien, les contamos a nuestros televidentes que, como es evidente, estamos en un sitio público de la ciudad, en un restaurante ubicado junto a la avenida principal de Buenaventura. Una ciudad, como sabemos, que tiene una avenida principal, es un largo cordón muy transitado, y entonces vamos a tener en el trayecto de nuestro programa pues el flujo vehicular que va a ser como una animación sonora acá en esta conversación, y lo hacemos con el propósito de que usted se sienta muy en su salsa, muy en un lugar abierto, porque su vida transcurrió en buena parte en Buenaventura, en el mundo del espectáculo, al aire libre, narrando. Quiero un poco provocarlo en ese sentido, Jairo. Sí, claro. Pues principalmente, como dicen o decimos, vamos al comienzo, ¿no? Sí, señor. No soy de Buenaventura, pero eso sí no me lo quita nadie. Solamente mi patria chica es Dagua, aquella población cercana a Buenaventura, pero desde muy niño mis abuelos se trasladaron a Buenaventura, por decir, creo que tenía unos 3 años que llegué, y soy más que porteño, sin desconocer mi patria chica, ¿no? De todas maneras, tuve la oportunidad de vivir un mundo de felicidad, gracias a Dios Todopoderoso. Fui una persona con mucha suerte en todo sentido de la palabra, en todo el campo que quise desarrollar. ¿Ya? Usted hoy no está radicado en Buenaventura, pero cuando viene es natural que surjan esas conversaciones espontáneas con las personas que, como usted, vivieron la época de la Baralla, esa cancha donde surgieron figuras deportivas, pero al mismo tiempo sitios emblemáticos, lugares que eran muy visitados, en los que se llegaron a contar con la presentación de artistas del mundo de la salsa, ese mundo que se remonta a los años 60 y 70, y en ese entorno usted se hace narrador deportivo. De todas esas cosas, ¿por dónde comenzamos? Comencemos por recordar la época de la Baralla, como tú mencionas, Sí, que fue el principal escenario de los años 60. Ya, pues era un chico por ahí de unos 5 o 6 años, si no estoy mal. Me tocó vivir esa efervescencia de la gente por el buen balompié, por el fútbol que se desarrolló en un arenal. De ahí que decían que los jugadores nacidos en Buenaventura era gente de fuerza, de una capacidad y una destreza con el balón. Por puesto de que no es lo mismo el esférico rodando por una grama que rodando por una arena. Y la cancha Baralla fue un escenario espectacular. Bien, Jairo, pero cuando usted a sus 70 y tantos años hace una
recopilación de su historia de vida y se pregunta, entre las muchas actividades que realizó en Buenaventura, ¿cuál fue el fuerte o a qué se dedicó Jairo Salamando? ¿Qué decimos? Bueno, yo tengo por herencia, lo puedo decir, la actitud primero en la música, porque mi papá fue un bohemio, le gustó la guitarra, tocó guitarra, incluso era primo, ¿no? Aquel punteador, Sí. ¿ya? Y también lo hizo como cantante, según me cuentan los amigos que aún vive, que la voz de mi papá era impresionante, casi un tenor. Sin embargo, él todo lo tomó como muy deportivamente. Ya también ingresó a lo que es la animación en esas épocas. En la Junta de Acción Comunal fue animador de agitación y propaganda. Y participó a veces en la radio. Y ahí nació esa posibilidad mía de copiarlo, de seguir sus pasos. Entonces usted tiene una cercanía muy grande con el mundo de la música, con el mundo de los cantantes de la época de las agrupaciones y también con la narración deportiva y el mundo de la locución, Sí. ¿cierto? Pero justamente hablemos de eso porque en conversaciones previas, pues, usted tiene muy buenos recuerdos de agrupaciones musicales que hoy ya las presentes generaciones seguramente ni las han escuchado. Hablemos un poco de esas agrupaciones que surgieron en esa época, algunas que lograron pues tener una figuración en el mundo de lo musical. Sí, también me nació el interés por la música y de ahí que pues iba y me coleaba a ver a Peregoyo, al Zurdo, y nos fuimos metiendo poco a poco con el deseo de seguir los pasos bien en la guitarra, pero más me fui especializando como empírico en el bajo. Tuve la oportunidad también de conocer en mis recorridos las grandes orquestas del país, los Caribe, Lucho Bermúdez, que era la orquesta insignia, venían a Cali, a la feria de Cali, pero ya yo logré ingresar más fuerte en un sexteto que creó un señor, hago remembranzas de él y lo traemos a este recuerdo, Josué Perea, que creó un quinteto con los hermanos Viteri, ¿ya? Y ese quinteto emulábamos las canciones del grupo de Venezuela que tocaba La Cárcel, ¿ya? Y éramos pequeños, pero estábamos ahí dándole, íbamos mucho a las piscinas. Aquí a la entrada de la Independencia había una piscina popular y la otra era en el Paraíso y en el centro, y ahí alternábamos, hasta que ya una vez metido en el campo de la música me escucharon animando el sexteto. Recuerdo que el sexteto Juventud de Venezuela es al que me refería anteriormente. Me llamaron un día a un centro nocturno que era el más grande que había aquí en Buenaventura, Monterrey. Y estuve en Monterrey por unos cuantos meses, por decir unos 2 años, donde había unas excelentes figuras de la música tropical y de la salsa. Bueno, pero entonces usted llegó a combinar el estar participando en agrupaciones musicales con la animación. ¿Cómo es eso? Porque usted estaba muy joven, de acuerdo a lo que me cuenta, usted estaba muy joven. Sí, tenía como 16 años, estaba haciendo bachillerato y lograba pues escaparme del Colegio Claro. Pascual de Antonio. Ahora, esta entrevista con nuestro invitado Jairo Salamando es una oportunidad, un pretexto para llevar a los habitantes de esa época y para registrar para las presentes generaciones pues la visión de quien vivió ese momento de la ciudad, esa visión suya de la ciudad, los lugares que recuerda que eran más representativos, los cafés, la época de los teatros. Hablemos un poco de eso. Vamos a la época, creo que del 60 y pico, ya entrando al 70, hubo un alcalde que sacó la zona de prostitución y de bares, que era la famosa Pilota en el barrio Centenario, y todo se trasladó aquí por la carretera vieja, sector de Tropicana, del Boulevard del Ron, de Monterrey. Lo maravilloso de esa época es que Monterrey se convirtió en un centro nocturno a nivel internacional, donde lógico, habían sus chicas, pero la mayoría de los navegantes, los barcos duraban aquí de 20 a mes y medio, que recibían sus pagos, bien sea holandés, británico, gringos, y todo el mundo pegaba a Monterrey, griegos venían mucho. Lo maravilloso, digo, es de don Izar Roja, el propietario, quien le dio a la idea que ya no era el sexteto, ni el zurdo,
ni bacana de vez en cuando, sino crear su propia orquesta y siempre lo he sostenido. Creó una de las orquestas más fabulosas del país, el Supercombo Monterrey, aproximadamente 18 músicos con lo más selecto que había. Ahí nació Piper Pimienta Díaz, en parte se proyectó como... Hablemos de eso. ¿Cómo surge en una época, en una Buenaventura que para ese momento, si estamos hablando de los años que 70, 78, 70 y 70, pico. bueno. No, miento, 68 al 70. Eso significa, estamos hablando de 50 años atrás, mal contados, 50 años atrás. Era una ciudad que tenía seguramente alrededor de 120.000 habitantes. Sí, aproximadamente. Sí. ¿Cierto? Una ciudad relativamente pequeña, pues logra acoger a un mundo de artistas pues representativo. ¿Cómo era esa vida en Buenaventura y cómo se sostenía entonces la ciudad para que el público respondiera a un lugar que sostiene una orquesta de este tamaño y a otras? Sí, primeramente los navieros, ¿no? Los navieros, que eso era de lunes a viernes. El sábado descansaba la orquesta y iba el sexteto de nosotros, o si no iba el zurdo, de los que le hablaba yo, los demás grupos. Ahí estaba incluso Marquitos, Micolta, que ya era de mucha resonancia también, y la gente del terminal marítimo, que era muy bien remunerada, todo el mundo iba ahí a disfrutar. Revisar esa época es la comprobación de que definitivamente Buenaventura es una ciudad que tiene, y esta región, pues mucho talento en lo musical. Usted conoce muchas personalidades de esa época que surgieron. Sí, sí, cómo no. Entre ellos Ezequiel Cuevas, que fue cantautor de una cantante muy reconocida, se me escapa el nombre en este momento. Muchacho llegó a trascender a nivel internacional y ella es ahora pastora. Se me escapa el nombre en el momento ahora, más adelante. Y estuvo Henry Castro, como lo dije, Piper Pimienta Díaz, Peñita, un sinnúmero. Jairo Casales también estuvo. ¿Y qué recuerda de Piper Pimienta? ¿De las vivencias que haya tenido o se enteró de que eso ocurrió? Sí, sí, un caballero. Pero usted tuvo vivencias con él, ¿compartió en algún momento? Compartimos. Y yo soy muy disidente a lo que dice que Piper, de pronto por su bailado, su pimienta le ponían, pero a Piper lo molestábamos mucho porque pues en sus horas de descanso, por decir entre semana, en las horas de la tarde, en que se llegaba a hacer los ensayos, él salía en bermuda. Y era demasiadamente velludo, y los bellos eran puras como viruticas, y no, es que esa es la pimienta que tú pero tienes. Además te parece que era pierna y delgado el hombre. Ha parecido a la Pantera Rosa. Bien alto. Bien alto. Y bien delgado. Pero todo un caballero, señor, que no daba motivo para nada. Nosotros nos partió el alma la muerte de un familiar. Bueno. Pero ¿cómo fue su relación de él con Buenaventura? Es decir, de Piper Pimienta con Buenaventura. ¿Venía desde Cali, se quedaba acá? ¿Recuerda algo de eso? Después de que él salió de aquí, de Monterrey, por diferencias pues, económicas, él fue llamado por Fruco, Hernán Estrada, cuando la época de Joe Arroyo y el amigo que murió ahora poco, Saoco, ¿no? Estaban surgiendo con su disco Tania, pero el maestro Estrada quiso conformar un segundo grupo por orden de Toño Fuentes. Yo estuve en Medellín en esos casos porque lo alcanzamos a contratar en un baile que hizo unos graduandos del Pascual de Alagoya, y lo presentamos a ellos en la Crim Piscina, y entonces formó los Latin Brothers. Pero pues ya Piper, en medio de la fama, se volvió un poquito irresponsable, tardío en llegar. Sí, entonces el maestro Fruco, que era una persona hasta hoy muy disciplinada, pues no le gustó, y ya Piper pues cogió su rumbo. Pero excelente cantante, qué voz. Pero entonces, pues no todos somos expertos en esos temas, y seguramente nuestros televidentes serán como yo, que no es mi fuerte. Pero entonces, cuéntenos un poco más de Fruco. ¿Cómo llega Fruco acá, si tiene esa información, o qué vínculos tiene Fruco con Buenaventura? No, muy poco, que yo sepa, simplemente fue traído a sus presentaciones.
porque ese era el brazo derecho de Toño Fuentes, ¿no? Claro. Él se inició ahí. Pero lo trajeron y se quedó por algún tiempo acá en la ciudad. No, que yo sepa. No, venía a hacer sus presentaciones. Venía a sus presentaciones. Okay. Sí, en 2 o 3 ocasiones estuvo Fruco aquí para los festivales y todo. Se dice que Buenaventura pues tiene también un vínculo muy fuerte con el mundo de la salsa y del baile de la salsa. ¿Recuerda los bailadores de la época? Hay algunos que son famosos. Sí, a ver si la memoria no me falla, La Logia. Era un hombre muy popular y tenía sus pasos muy tradicionales de la gente nativa del folclore cubano. No lo copiaba, era un negro, pero con su fuerza de sus raíces, que además era muy detallista, era el hombre, era trabajador de puertos, murió en un accidente. De entregarle a los artistas como Celia Cruz, a todos los reconocidos artistas que venían a su ramo de flores, sus distinciones. Era una figura. Era una figura. Y del mundo del baile, también los que saben de eso nos dicen que por acá pasó Amparo Arrebato. ¿Usted llegó a conocer ese hecho? Claro, aquí en Buenaventura nació un muchacho, es que a veces se le van a uno, Guatusi. Guatusi, de los primeros bailadores de salsa que lo presentamos muchas veces en Monterrey. Y de ahí estaba un periodista, locutor amigo, Gallego Blanco, oriundo de España, y lo representó. Pero quiso traer a Amparo Arrebato aquí, y luego se llevó a Guatusi y lo internacionalizó, lo llevó a Nueva York con Amparo Arrebato, con otros. Pero ¿cómo era el paso de Amparo Arrebato? Es decir, la relación con Buenaventura, ¿venía, se estaba unos días? Sí, venía. Hay quienes dicen que Amparo Arrebato realmente llegó a Cali y fue de Buenaventura. ¿Cómo es eso? Sí, llegó yo lo conocí de Cali, pero venía a menudo a Buenaventura. Y era afamada y sabía que aquí había el sabor muy diferente a Cali. La salsa se bebía con más fervor, con más entusiasmo. ¿Y usted disfruta del baile de la salsa? Sí, yo era un excelente bailador continuo, permanente, y no me paraba ni el himno nacional. ¿Todavía va a las discotecas en Cali? Ya más a menudo, más calmado, pero fui un hombre con mi sabor. La disfruto la música, la siento en el alma. Justamente le hago la pregunta para saber si entonces usted tenía como los elementos para referirse a si hay verdaderamente una diferencia entre la forma como bailaban los de acá de Buenaventura y los caleños. ¿Sí identificaba usted la diferencia? Sí. Para mí en Cali es más clásico, ¿no? Le dan más diferencia al de acá. El de acá nosotros lo brotamos, lo llevamos en la sangre, sale por los poros. Más sabor. Más sabor. E incansable. Como dicen los muchachos de ahora, más flow. Sí, más flow. Más flow, y así es con la música autóctona del Pacífico, sí, con el folclore también. Imagínense la fuerza que ha tenido el Festival Petronio Álvarez en tierras de caleña. Sí, señor. Si no es con la gente de Buenaventura, no se siente. Es un evento muy importante, muy conocido. Pero hay una línea de su vida, de su historia, que es muy representativa, y es pues el trabajo en el mundo de la radio, la locución, el trabajo con la voz como tal, y su paso por diferentes emisoras y por la radio de Buenaventura. Hablemos de eso, Jairo. Bueno, yo empecé emulando a mi padre y haciendo perifoneo y fregando, hasta que un día me dijeron, bueno, si tu papá no lo alcanzó, hazle tú a esto, porque tienes la misma vibra. Y me acuerdo que llegó aquí Don Otto Burkhardt con Carlos Enrique López, y Don Otto es de Palmira, un ingeniero y empresario, y trajo Radio Andagoya. Ahí fue, hacía pininos en Radio Buenaventura también, pero ahí fue donde yo ingresé con más fuerza, era de Todelar, quedaba ahí en La Loma, y inicié allí acompañado de un periodista muy connotado también, aparte del líder Renato, fue Hernán Caicedo Cáceres. Escribía en diferentes periódicos, en El Tiempo, en El País, y era corresponsal. Con él conformamos un grupo deportivo y con el que empezamos a salir, pero a nivel de aquí a Cali. Pero el que mejor me proyectó, y le debo todo lo que fue mi trayectoria a nivel nacional, internacional, fue a Carlos Astorquiza, un locutor de Cali,
o de Caquetá, de Caquetá es Carlos, pero radicado en Cali, con Todelar lo quería mucho don Bernardo y Jairo Tobón de la Roche, el hijo, y fue el locutor de noticias de La Voz de Cali. Imagínense, eran 98 emisoras en todo el país. Carlos era la voz noticiosa, llegó contratado aquí a Buenaventura y fue el que comenzó no solo a nivel nacional sacarnos a nosotros a transmitir o llevarme a mí a transmitir fútbol, boxeo, ciclismo, y luego a nivel internacional, donde estuve en eliminatorias de Copa Mundo, me tocó en el estadio de River, conocí la tierra de Messi, ya a orillas del río Paraná, conocí la mayoría de Sudamérica. Ya. Anduvimos recorriendo muchos países. De esto que usted acaba de hablar, de esta panorámica, vamos a hablar y nos vamos a devolver. Pero vamos a contarles a nuestros televidentes que esa era una época muy particular, porque la radio era toda una institución. Es decir, pasados los años, del 50 años atrás, de los años 60 y 70, a nuestra época el mundo ha cambiado mucho, y además de la televisión tenemos estos aparatos con toda la oferta de las redes sociales. Entonces la relación de los jóvenes del presente con el mundo de las comunicaciones ha cambiado, y por lo tanto la radio de cierta manera ha sido desplazada, ¿cierto? Pero en esa época tenía un lugar muy especial, era especialísimo, era toda una institución, digo yo, un negocio asumido con muchísima mística, entre otras cosas, por los empresarios. Hablemos de eso, de las radios que había en Buenaventura, de las emisoras, para que comprendamos un poco como el significado que tiene su paso por esta disciplina. Bueno, hay una controversia, nos dicen que Costa Azul fue la primera emisora en Buenaventura, no la alcancé a conocer, pero siempre la emisora tradicional representativa de Buenaventura fue Radio Buenaventura, que la hizo doña Carmen Arango en unión de otros empresarios, pero ella fue la que más le impulsó, más le invirtió. Y bueno, doña Carmen era una señora que tuvo la suerte de ganarse una lotería, y también fue la dueña del Teatro Caldas, le brindó ese campo a la comunidad de Buenaventura de disfrutar del cine. Ya habían otros teatros como era el Morales, el Junín, y ya después fue que llegó RCN, Radio Buenaventura se afilió a Todelar, RCN cogió y compró Radio Andagoya, ya luego vinieron las demás emisoras cuando incursionó el campo técnico de la FM, ¿no? Que son las que actualmente están. Pero ahora con el sistema virtual de la radio digital y todo eso, pues ya se está quedando los locutores que nacimos ahí sin trabajo, los que vienen, o se amoldan a la tecnología nueva o no. Bueno, debe haber un mérito muy especial para que en esa época Buenaventura, tratándose de una ciudad que a pesar de ser puerto, pues sigue siendo provincia en el país, hubiera usted tenido la oportunidad de convertirse en narrador deportivo de medios de comunicación que cubrían eventos de corte nacional e internacional. Nuestro invitado nos dice que acompañó, por ejemplo, la narración de algunas de las eliminatorias de la Selección Colombia, o de las transmisiones del campeonato de fútbol que se llama la Copa Libertadores de América. Son eventos del más alto prestigio. ¿Cómo surge esa oportunidad para que una persona desde Buenaventura llegara hasta por allá? Bueno, yo trabajaba en Puerto de Colombia. La empresa, como siempre, patrocinó y apoyó a toda su gente que tenía talento en diferentes actividades deportivas, desde el folclore, en el baile, como el atletismo, y también nos apoyó a Carlos Asturquiza, que le decíamos el comandante, o le decimos que fue el gestor de estas proyecciones a nivel internacional, y hubo patrocinio de ahí logramos pues desplazarnos. No solo Carlos, se fue en el año de 1981 a igualarse con las grandes cadenas, no solo en transmisión deportiva, las elecciones de Ronald Reagan desde Boston y de Nueva York. La emisora a cargo de él, o la gestión de él, fue reconocida a nivel nacional por los grandes empresarios de la radio. Carlos es un hombre con un talento único. Pero entonces, ¿cuál era el medio para el que trabajaban? En la radio, estábamos todavía en la radio. Sí.
haciendo transmisiones análogas, ¿no? A través de una consola Shure por un teléfono alámbrico. Sí, señor. Y había que extender, por lo menos aquí en el Estadio Marino Klinger, que yo fui el impulsor, te decía, con el noticiero 24 horas y Esteban Jaramillo, pedirle a Alberto Piedrahita Pacheco, Carlos Arturo Rueda, que me ayudaran a impulsar que ese estadio, ese escenario, se le diera el nombre de Marino Klinger por su labor épica en el Mundial de Arica, Chile, en 1960. Sí, claro. Usted nos dice que había un respaldo para ustedes como personas que trabajaban en la empresa a la que usted estaba vinculado acá en Buenaventura y que les facilitaban participar de esa labor, pero ¿qué medios los contrataron y cómo conocieron la voz, sus habilidades, para que fueran ustedes luego llevados a transmitir para...? El comercio de Buenaventura también, por lo menos el almacén El Serrucho, Sí. que la gente le sacaba mucho gusto por el nombre del Serrucho. Sí. Carlos también conseguía empresas de afuera, ¿no? Sí. De Cali, de Bogotá, para poder nosotros ayudarnos a pagar los servicios de comunicación y el desplazamiento vía aérea fuera del país. Sí, yo entiendo. Eso era la manera como ustedes cubrían lo que llamamos los comerciales, ¿cierto? Para la radio, ¿cierto? Sí. Pero hablemos de su vínculo con las emisoras para las que trabajaron. ¿Usted fue a transmitir a nombre de Todelar? No, yo no era directamente. Carlos era, ¿qué le digo? Tenía alquilada la emisora. Ya. Habían unos propietarios. Sí. Y la tenían afiliada a Todelar. Luego sí. Esa pasó a Caracol, Sí. pero él era el que tenía alquilado el servicio de la emisora. Sí, pero entonces, ¿cómo llegan ustedes para cuando van a transmitir los partidos de la Copa Libertadores, por decir algo? En ese momento, ¿para qué medio trabajaban? Sí, ¿Cómo llega a transmitir el partido? La más fuerza que tuvimos fue con Todelar, Sí. con el auspicio de Todelar y luego fue ya Caracol. Cuando pasamos a RCN ya era más restringido y se limitaba, nos mandaba, por decir, un día antes, imagínense, para la Argentina, un vuelo en ese entonces de 10, 12 horas, vuelos charter, y regresarse una vez terminaba el partido. En cambio con Carlos no, nos íbamos 8, 15 días antes. Sí, pero porque es importante saber cómo fue ese vínculo con la empresa. Si ustedes, las empresas de comunicación, no eran de planta. No, yo no era de Pero planta. los contrataban especialmente para ir a hacer la transmisión. A través de la pauta comercial se lo reconocía el servicio que prestábamos, ¿no? Y entonces usted participó de las transmisiones de esos partidos. ¿Qué rol jugaba usted en esas transmisiones? ¿Cómo? ¿Qué rol jugaba usted en las transmisiones? Como narrador deportivo. Como narrador deportivo. ¿Y cuál es el encuentro deportivo que más le marcó y que todavía Mucho. recuerda Uno, con claridad? la del gol el 2-1 en el Estadio Monumental de River, imagínate. El estadio sagrado de los argentinos. Eso fue en 1981, para una época de Semana Santa, abril. El segundo gol que le daba la oportunidad al Deportivo Cali, y fue Willington Ortiz el que le hizo el quiebre, el saque a Waldo Matildo Fillol. El arquero que había sido campeón en el Mundial del 78. Claro, el Mundial del 78, porque venían, y la mayoría de la nómina del River era la selección argentina. Sí, señor. Eso fue fabuloso, ese día me quedé sin garganta y todo el mundo, Rafael, mi amigo, Rafael Araujo, todo el mundo nos abrazábamos. Ya. ¿Usted compartió en esa ocasión entonces con Rafael Araujo Gámez? Claro, tenemos las fotografías con toda la gama selecta de la radio, Ya. desde Armando Moncada. Ellos siempre nos apreciaron por ese impulso de Carlos Astorquiza, de que una radio de provincia y más de Buenaventura estuviera con la selección de la radio, por decir, Sí. lo de la capital, Bogotá, en Barranquilla y Medellín. No había más nada, ahí siempre estaba Radio Buenaventura. Claro. Y entonces, además de los medios más dominantes de la época, que ya lo eran, a Caracol y RCN, ustedes ese partido lo transmitieron para el medio de Todelar. De Todelar. Bueno, y transmitieron también eliminatorias. Sí, eliminatoria De la Copa Selección Mundo. Colombia. Estuvimos seleccionados para España 82, ya a través de la Federación Peruana de Fútbol, Ya. por ser la sede suramericana. Contémosle a los televidentes que tienen menos de 50 años quiénes son esos personajes que usted acaba de mencionar, que Carlos Arturo Rueda, Rafael Araujo Gámez, ellos no conocen porque eso es de otra época,
pero ubiquémoslos. Eran personas muy queridas y muy afamadas en el mundo de la radio para las transmisiones del nivel nacional. Cuéntenos un poco acerca de ello. Sí, por lo menos la radio tuvo una connotación en cuanto a la narración deportiva en los años 80. Se valorizó el pago de los locutores y Caracol en ese entonces conformó una cuarteta selecta que era Rafael Araujo como narrador, Rafael es de Barranquilla, Mario Alfonso Escobar, el doctor Mao, Oscar Rentería Jiménez y otro amigo de la radio. Incluso alcanzamos a conocer que en Radio Super estaba este narrador del gol, Javier, bueno, el de ahora último. Uno más reciente, más moderno. Más reciente. Sí. Y era el cargaladrillo, ¿no? Excelente sí. Voz. Y mire cuando surgió ese muchacho. Entonces esa época fue fuertísima, hasta que nació la guerrilla deportiva, que fue la que mejor pagó a los narradores, locutores, y bueno, estaba también Jairo Aristizabalosa, ¿ya? ¿Y usted compartió con Jairo Aristizabalosa? Con todo. Gracias a Dios, yo me armé con el patrocinio de un amigo fotógrafo, me llevaba 10, 15 rollos fotográficos y alcancé a plasmar eso. Sino que con el tiempo la humedad de Buenaventura daña la fotografía en papel, pero alcancé a tener unas cuantas que te pueden servir de apoyo, donde hubo también una reunión en la casa de Walter Perazo y ahí está. Desde Javier Giraldo Neira están todos los demás periodistas algunos que ya murieron, que escribían en El País, en El Tiempo, figuras, quedamos muy poco ya. Era una época muy especial. Mucha unión. Y sentíamos ese apoyo de los demás comunicadores ya de mucha trayectoria que siempre nos destacaban a nosotros, ¿no? Sí. Yo insisto en nuestro programa para esa relación con los televidentes y contarles que quienes tienen más de 50 años de edad están más familiarizados con esos nombres que está mencionando nuestro invitado, pero sin lugar a dudas, y más allá de toda la información que tenga cualquiera de los televidentes que esté viendo nuestro programa, sabemos que el Millonarios es un equipo muy querido en la ciudad y que dentro de él pues había una figura muy importante, Willington Ortiz, pero también dentro de ese equipo jugó una persona querida en la ciudad de Buenaventura, Juanito Moreno. Hablemos Moreno. De eso. Juanito fue mi amigo de infancia en Cristo Rey, aquel barrio que quedó detrás de lo que es hoy en día la terminal de transporte, donde estaba la zona franca, y hoy en día creo que queda la unidad del Bafín de la Infantería. Ahí era Cristo Rey. Había un brazo de mar y un lugar llamado Zacapeña. El papá de Juanito fue muy conocido porque tuvo un establecimiento donde todo el mundo compartía un momento de ocio con el tinto y con el traguito y la buena música, don Santiago Moreno. Y Juanito se destacó mucho en el equipo gorrión del barrio, junto a un jugador que le decían Rascacayo, nos causaba mucha risa, era una dupleta y con Copete, Erasmo Copete. Pero Juanito se dejó llevar por un buen empresario y alcanzó a llegar a ese nivel en Millonarios. Pero vale destacar que ahí en esa cancha de arena, ahí fue Delio Maravilla Gamboa, Marino Klinger, Piri Quiñones y demás, de la guía, toda la selección Valle fue un equipo profesional más, por decir, en el fútbol colombiano del Dorado. Y entonces hay un capítulo especial con el Marino Klinger. Usted lo mencionaba ahora, pero yo lo había dejado pasar en medio de la entrevista. Hablemos de eso. Usted dice que jugó un papel clave para que en Buenaventura le dieran ese nombre al estadio. ¿Por qué usted quiso homenajear a Marino Klinger, el futbolista, con que se le atribuyera el nombre de esa instalación, reconociéndole pues su mérito deportivo? Bueno, resonaba mucho siempre que los equipos de Colombia iban a un evento internacional, más que todo viene en una eliminatoria, una final, colocar el recuento de esa época del gol de Marino Klinger, sí. Ya más que el de Marcos Col y todo lo demás, por ser de acá de Buenaventura. Acá lo sentíamos, siempre acostumbramos a eso, el gol de Marino Klinger y tal. Y efectivamente dije yo, bueno, desafortunadamente los homenajes
lo hacemos cuando ya la persona no existe, no está. Y insistí con el Noticiero 24, decía con Esteban Jaramillo, un amigo que me dio la oportunidad a través de ese canal, y Carlos, de narrar la pelea de Prudencio Cardona, Víctor Sergio Palma, en el Luna Park de Buenos Aires, donde ganó Palma, lógico, por unanimidad y todo, ¿no? Pero trajimos a colación eso de traer el nombre de Marino Klinger como ese reconocimiento, ¿no? Es decir, que usted incursionó también en la narración del boxeo. Sí, en el boxeo. Y el que me ayudó mucho fue Carlos Arturo Rueda C. y Alberto Piedradita Pacheco. ¿En qué sentido le ayudaron? En que ellos, a través del noticiero 24 horas, Carlos Arturo Rueda C., el colorido de los deportes, amigos, sí, señor, Carlos Arturo, él era nicaragüense. Y Alberto Piedradita, en Momento Deportivo, me daba la oportunidad de hacer mis notas del deporte acá de Buenaventura, Momento Deportivo por RCN. Entonces impulsaba el nombre de Marino Klinger, debe llevar el escenario del barrio Bellavista, su nombre por tales logros conseguidos en 1900. Así entonces se hacía la promo y eso caló mucho. Aunque eso pues debe de ser por el lado del consejo, pero ya la gente lo volvió costumbre, se quedó Marino Klinger. Sí, señor. Lo impulsamos por esa razón. Y en el campo del boxeo, pues fue lo que yo más viví aquí en Buenaventura, ¿no? Me encantó la narración y lo hicimos con el Pacha Andrade, con la gente de Barranquilla que venía mucho a los campeonatos nacionales. ¿Venían a campeonatos de boxeo a Buenaventura? ¿Y había boxeadores en esa época? Habían boxeadores. Hablemos de eso. ¿Qué recuerda de esa época? ¿De dónde se entrenaba? ¿Cómo era la reacción del público? Todo estaba tan bien organizado, ¿verdad? Había un lugar de entrenamiento en el Coliseo cubierto. El profesor Campas era una persona de Panamá, de mucho apoyo para los aspirantes al boxeo. De ahí nacieron Carlos Cosio, nació que ya los años de banda nuevo. Para eso sirven estas entrevistas, para recordar, para ayudarle a desempolvar esos recuerdos que van quedando por allá. Sí, ¿cierto? Sí, Carlitos Cosio, está Norman Panamá Córdoba, Alfonso Rada, que era un muchacho de Cali, blanquito, paisa, tipo, llamó mucho la atención, tuvo muchos seguidores, ya, y un sinnúmero de figuras. Pero desafortunadamente hoy todo eso se perdió. Y de las figuras deportivas que ha tenido Buenaventura, que son muchas en el mundo del fútbol, ya usted lo menciona, hay otras disciplinas en que también Buenaventura ha brillado. ¿Usted alcanzó a recordar el surgimiento de Freddy Rincón o no? Sí, claro. Freddy Rincón, claro, aquí, aunque muy aislado, porque yo ya estaba en otro campo más de la televisión. Cuando Colombia jugó el Mundial de Italia y Freddy Rincón hizo el gol, ¿usted dónde estaba? ¿Recuerda o no? No recuerdo bien. ¿No recuerda dónde vivió ese momento? No. Pero ya usted no hacía parte de los equipos, de los medios que eso ya fue para el 90 y pico para acá. Eso fue comenzando el 90, sí. De hecho fue el Mundial del 90, sí. La verdad yo logré dedicarme más al trabajo en puertos para lograr mi pensión y me aislé un poco, ¿no? Me aislé. Pero me dediqué también a lo que fue, ya una vez me pensioné a lo de la televisión aquí. Vamos a hablar, esa es como nuestra parte final del programa de Vuelta con la Historia. Les recordamos a nuestros televidentes, estamos con Jairo Salamando Ochoa, aprovechando una de sus esporádicas visitas que hace a la ciudad. Ya no son tantas, ya no pasa todo el tiempo acá, y por eso hemos querido darle una especial importancia a este momento. Y le pregunto, cuando usted llega a Buenaventura, entonces, ¿todavía tiene ocasión de hablar con amigos de su época? Personas que estén entre los 65 y los 75 y hablan de estas cosas. Entre muy pocos, se nos han ido la mayoría. Los que vivimos de la pandemia, yo alcancé a perder unos cerca de los 20 y pico de amigos, de amistades. ¿Alcanzó a perder qué? Más de 25 amigos cercanos. Y fuera de algunos compañeros de trabajo, de puestos, mucha gente. Yo soy uno de los que digo, bueno, quedan los recuerdos, queda la remembranza de aquella época. Y entre unos pocos tenemos un grupo en Cali, cuando yo vengo acá,
nos reunimos ahí a hacer historia, pero somos muy limitados, por decir unos 15 nomás. Tratamos de comentar del uno, no, ya está enfermo, el otro se fue de aquí, el otro ya partió. Sí. Nos llena de nostalgia todo esto. Hoy, sabiendo que el mundo ha cambiado y que es lo natural, la existencia, la historia cambia, eso es la historia, ¿qué le gustaba de esa época? De esos 60s y 70s de la Buenaventura de entonces. La tranquilidad de Buenaventura. La añoramos y nos duele en el alma. Nos duele en el alma. A mí me dice que porque hablo yo mucho por ahí. Pero es que aquí logré lo que yo nunca me imaginé, mis padres, todo el mundo. Yo siento en el alma Buenaventura. Y cuando viene en estas épocas, ¿en dónde le gusta pasar? Si visita algunos sitios públicos. Mira, yo iba con mi esposa y mi familia. A menudo me encontraban en La Bocana o Panchaco, Ladrillero, no pegado para la costa atlántica, teniendo cómo estar allá, ¿ya? Porque teníamos una residencia y todo. Aquí se disfrutaba todo, pero esto de la delincuencia tan bárbara que se vive, entonces nos limitamos a no estar por allá. Ya. Y queda entonces para que hablemos acerca de ese capítulo de la televisión, otro mundo muy distinto, desafiante, y usted alcanzó a ser parte de un grupo de entusiastas que incursionó, hasta donde yo entiendo, invirtiendo recursos sin saber necesariamente cosas técnicas del tema, y se lanzan movidos justamente por eso que yo digo, por una fiebre, un deseo de incursionar en un ámbito nuevo para ustedes. Sí, yo cuando salí pensionado en el 93, tuvimos la oportunidad de ir a hacer un diplomado en la Universidad Santiago de Cali, un grupo de periodistas de aquí, y pues perfeccionábamos nuestro deseo técnico. A mí me gustó mucho la parte técnica, que también la hice en la radio, y estaba la novedad de las parabólicas y de los canales locales. A través del ingeniero Ferrer me llamó y me dijo: hombre, Jairo, tú tienes buenos equipos, miremos a ver cómo podemos hacer un proyecto para lograr que nos autoricen el canal Telemar. Y había una persona muy entusiasta, un colega de radio, Jorge Enrique Correa, Luis Suárez, y dos más, Quique Pérez, que fue un compañero de trabajo, compró también equipos, y junto a un periodista que se radicó mucho en Buenaventura y muy reconocido, Mauricio Castaño, y Adonai Cárdenas, los llamamos a vincularse al medio y comenzamos cada uno a su proyecto de diferentes programas, y yo me dediqué como en planta a los servicios de técnicos de camarografía y edición y todo eso, y se creó el noticiero Telemar. Ya. Y luego hicimos transmisiones en directo desde aquí de la 14, unos eventos sociales que se hacían como los Días de la Madre. Ahí estaba José Luis Bernat como presentador, el que actualmente es de aquí de la notaría, notario. Sí, lo recuerdo mucho, un muchacho con mucha capacidad, excelente locutor también. Y otros amigos, yo me quedé en la reserva de la parte técnica, y junto a Carlos Asturquiza, que era el que dirigía, sacamos adelante. Tuvimos el reconocimiento grato de Sonia Orozco, la esposa del ingeniero Gabriel Ferrer, y él, de darnos una distinción como pioneros del canal Telemar. Ya. Hay personas que incluso recuerdan que ustedes al menos les apoyaron a los que querían hacer el trabajo de lo que se llama como la narrativa en televisión, es decir, cine o los primeros pasos de los dramatizados. ¿Usted recuerda algo de eso? Sí, comenzamos, me acuerdo cuando estaba señor Glay Mejía aquí en la Universidad del Valle, y otro amigo que se me va el nombre, era profesor ahí y comenzó a dirigir un grupo de teatro, y logramos hacer varios proyectos de audiovisuales dramatizados muy buenos, hasta que llegó un muchacho de apellido Casanova, que venía de la escuela de Ronald Ayazo, si no estoy mal, en Bogotá, ya graduado en producción, con excelente actitud y capacidad, y con él también comenzamos, hasta que también surgió el hijo de Rodolfo Flores, mi gran amigo Rodolfo, que gracias a usted lo volví a tener presente. Y bueno, el muchacho
venía con ese entusiasmo de enseñarle y darle a uno también la oportunidad de conocer lo moderno de las proyecciones de la televisión y pues tuvo un desenlace fatal, algo pasó, él murió y nos dolió en el alma Rodolfito, nacido en Buenaventura y que vivía este amor por las cámaras, por la producción, todo lo que es audiovisual. Sí. Teníamos la esperanza que él iba a ser la figura, porque Casanova también por robarle el carro lo asesinaron. Sí, son momentos muy dolorosos que marcan pues la memoria de ustedes y la vida, toda una vida. Bueno, hay una pregunta clave acerca del mundo de la radio y su paso por ese escenario, y es: ¿usted tiene algunos archivos sonoros? Sonoros no tanto, pues tú sabes que el clima de Buenaventura, por lo menos lo que alcanzábamos a grabar, yo alcancé a grabar en 3/4, todo se dañó, ya la player que eran vías, 3/4 ya. Es decir, de sus narraciones y de su paso por la radio, grabaciones no las hay. Hay que volver a buscar los casetes de audio a ver si de pronto, pero a veces he tratado de copiarla y se revienta. Ya. Eso pasa con la cinta también. Lo único que pude plasmar, como te dije, con los rollos fotográficos y algunos álbumes que logré conservar unas fotos donde estamos en nuestro recorrido, ¿no? Pues, estimado Jairo, justamente por esa razón, lo cual yo no quisiera que fuera así, pero por esa razón esta entrevista tiene un valor especial, porque hemos hecho un intento acá por esculcar, como diría, cierto, una buena abuela, en un lenguaje muy casero, entre sus memorias, esas cosas que están por allá a punto de quedar plenamente olvidadas, porque justamente una conversación lo que hace es eso, activar recuerdos. Entonces ese es parte del propósito de este programa. Hay una anécdota que vale la pena, yo lo cuento como a manera de chiste, que surgen en estos campos de las líderes de la radio y del campo de la presentación. Me acuerdo que una vez me contrataron a mí para ser el presentador de un grupo musical internacional en el Coliseo Cubierto. Bueno, yo estaba en Cali cuando me llamaron, me dijeron: coja el primer Expreso Palmira o La Flota y vengas. Estoy hablando en el 80, por ahí, 80. Yo llegué al Coliseo, mi saco bien presentado, y me dice Quintero, el productor de la presentación: mira, tienes que presentar la Orquesta Aragón. Yo dije Aragón y todo el mundo hablaba de salsa. Entonces me despisté, anoté Orquesta Aragón, pero yo vi una timbaleta, un piano y 4 sillas ahí a un lado y un contrabajo. Yo dije: ¿qué clase de orquesta será por ahí? ¿Será de aquí de Colombia? Bueno, y ese coliseo va a reventar. La gente de San Andresito, estaba el popular Chihuahua, amante de la música cubana, y todos los de San Andresito, amantes de la música antillana. Y me subo yo, y no había visto que los músicos estaban en el camerino y usaban el famoso liqui-liqui, ¿sí? el verde oliva cubano, y estaban los problemas de Estados Unidos con Cuba, ya el bloqueo. Y me subo yo, Erzaín: señoras y señores, muy buenas noches. Producciones Tal tiene el gusto de presentar por primera vez en Buenaventura la Orquesta de Salsa de Nueva York, la Orquesta Aragón. Leí que era el director, me metió una palmada. Por Dios, de la Orquesta Institucional de Cuba. Esa me pasó. Por Dios, me hicieron llorar porque no me dieron más cabida. Pero fue un momento difícil. Difícil. A uno no le faltan las cosas algún día. La Orquesta Internacional de Salsa de Nueva York. Y usted efectivamente no fue un lapsus, sino que usted efectivamente pensaba que era de Nueva York. Claro, yo todavía no conocía a fondo la orquesta. Ya. No la había oído. Familiarizado con el... Desde ahí salí a comprar los long play, las conservo, tengo todos los long play de la Orquesta Aragón, conservo los videos hoy en día en mi videoteca. Carajo. Y una anécdota lo contó el hijo de Ley, porque Ley, el mayor, el viejo, murió, y también murió el hijo. Y cuando un día en esto de las redes miré y contaron, en Buenaventura nos cambiaron la nacionalidad. Y entonces escribí abajo mi comentario: fui yo, fulano de tal, un error garrafal, pero bueno, nadie se escapa. Sí. Y eso lo marcó usted. Me marcó, claro. Eso me pusieron de remoquete todo. Claro. Ya decían algunos: Aragón, ¿te acordás de Aragón? Sí.
pero usted es muy valiente al querer compartirlo en este momento. Sí, sí, hay que serle real, ¿no? A las cosas, ¿no? Sí. Eso siempre, y lo tomamos como un humor sano. Y yo, que ya estamos terminando el programa, le iba a hablar justamente de eso un poco, de ese mundo que en Buenaventura para la época gustaba la etiqueta, el buen vestir, y ustedes entonces, es decir, la presentación con todos los parámetros de la gran jet set de Colombia. ¿Es así? Sí, se usaba el famoso zapato blanco o el combinado. Ya, la gente manga larga iba a las discotecas bien. Todo muy pulido, no como el muchacho que ahora que entra hasta en short y todo. Claro, todo ha cambiado. Todo ha cambiado, incluso el vestuario del artista mismo hoy es más ligero, más informal, tirando incluso casi que a desarreglado de manera intencional en algunos de ellos. Para la época era, como dice usted, todo muy refinado. Ahí en unas fotografías de apoyo de pronto ve siempre uno muy elegante para sus presentaciones, los músicos, todo el mundo. Jairo, y con estos calores uno desde ahora, desde esta época se pregunta, ¿cómo soportaban esos? Tocaba uno, yo era demasiadamente flaco, pero era que también sudaba por 20. Ese coliseo así. ¿O se cumplía aquello de que la moda no incomoda? Es correcto, la moda no incomoda. Vale más estar bien presentado aquí. Al ser una cosa tan generalizada, la gente lo llevaba sin sufrirlo. Ayer mismo nos sorprendió con mi señora ver un señor tan perfectamente bien vestido, desde su chaleco y sus cosas. Claro, esa era una tradición en las fiestas patronales, Sí. su buen... Pero usted dice, ¿ayer lo vieron dónde? En el parque sentado. ¿Un señor acá en Buenaventura? Sí, señor. En el siglo XXI, en julio del año 2025, que es cuando estamos grabando este programa. Sí, señor. Bien vestido. Se nos escapó haberle tomado la fotografía. Ahí en todo al lado donde están las estatuas chinas, ahí estaba, pie cruzado, muy bien elegante. Dije, qué cosa tan bonita. ¿Y es un visitante o usted cree que es de acá? Creo que es nativo, es de aquí de Bogotá. Pues, Jairo, nosotros muy contentos, yo muy contento con haber conversado con usted, pensando en sus amigos y en la gente que conoce esa época de Buenaventura. Esta es una conversación para viajar por esa época que le causa todavía mucha nostalgia a personas de esa generación en Buenaventura. Sí, de la época, ya para terminar de la época, me acuerdo tanto de las figuras como Héctor Viveros, que fue de los primeros cantantes del grupo Nietzsche, hermano de Wilson, aquel de los Recochamboy, que todavía está por ahí, un excelente maestro, son de los hijos de Buenaventura, hijos del zurdo, muchachos que también fueron de Buenaventura. A usted muchas gracias. ¿Cómo se sintió en este viaje? Maravillosamente. La mente me volvió a lo que quería. Te agradezco de todo corazón y que sea hasta otra oportunidad, si Dios lo permite, ¿no? Igual a nuestros televidentes, pues les agradecemos a quienes nos hayan acompañado hasta este momento. Ha sido con mucho cariño contribuir a que la ciudad pues tenga presente su memoria y que las presentes generaciones pues tengan la oportunidad de asomarse a ese pasado a través de testimonios y vivencias como las de nuestro invitado Jairo Salamando Ochoa. A ustedes mil gracias y nos vemos en nuestro próximo programa. Encantado. Placer.